Una vez más Jesús está a la mesa. Es increíble. A mí me encanta comer, ¿no? No sé a ti, pero nos encanta este tiempo de comer. Y Jesús comía, ¿no? Y es interesante porque incluso se le conocía a Jesús como eso, como un comilón, ¿verdad? Y estando a la mesa ha tenido conversaciones muy interesantes, y el día de hoy, una vez más, hay una conversación muy interesante, un momento bastante tenso y difícil porque Jesús, eso causa en muchas ocasiones tensión, cuestionamientos, preguntas, y a muchos ha dejado callados, y lo podemos ver el día de hoy. Pero yo vamos a ver el capítulo 14, verso 1 hasta el verso 24, pero solo quisiera leer del verso 16 al 24 una historia que Jesús cuenta, y después de leerlo orar y luego regresar al versículo 1 para conocer más de lo que Dios quiere decirnos en este día. Dice así en el verso 16 del capítulo 14 de Lucas: entonces Jesús dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. ¿Oramos? Señor, venimos a ti a pedirte que tú nos enseñes, que tú nos guíes, que seas tú, Señor, instruyéndonos y transformando nuestras vidas. Tu palabra es verdad, Señor. Tú mismo, Jesús, lo dijiste. Tu palabra es más cortante que toda espada de 2 filos. Señor, penetra nuestro corazón. Señor, enséñanos, redargúyenos, corrígenos, instrúyenos en esta mañana. Haz tu obra entre nosotros, te lo pedimos. Glorifícate, Señor, a través de este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús cuenta esta historia en una mesa, en un tiempo de cena, ¿no? Donde uno de los principales fariseos lo invita a cenar, y Jesús accede a ir a esta cena, a convivir, a pasar un tiempo. Mira cómo sucede la invitación y lo primero que sucede antes de sentarse a la mesa en el versículo 1 de Lucas 14. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándole le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Jesús es invitado a una cena, a comer. Es el día de reposo. No es cualquier cena, sino es la cena del día de reposo. Un momento bastante solemne, pero antes de sentarse a la mesa, se puede ubicar cómo Jesús está haciendo, está poniéndosele una trampa a Jesús. Ya hemos visto esto. De hecho, la semana pasada vimos a Jesús sanando a una persona en el día de reposo, y una vez más está frente a él y frente a todos un hombre que dice aquí era hidrópico. ¿Qué significa esto de hidrópico? Bueno, es muy
fácil distinguir que utiliza la palabra hidro, que significa agua o que tiende a estar relacionado con agua. Lo que sucedería en nuestra época, o el término es edema. Era un hombre que tenía edema, estaba hinchado, quizás de la cara, quizás de las manos, de los pies. Por lo menos era visible que estaba hinchado de agua. Esto quiere decir médicamente que tiene un problema, ya sea en sus riñones o ya sea en su hígado, un problema interno que está manifestándose de esa manera externamente. Está hinchado de agua. Pero es muy fácil darse cuenta que en el verso 1 de este capítulo 14, al final, dice que a Jesús todos estos fariseos le acechaban, estaban observándolo con lupa, estaban viendo cada movimiento que Jesús hacía. Por eso me hace pensar que este hombre fue sembrado dentro de la escena para ver qué va a hacer Jesús. Y es interesante porque ya frente a ellos ha sanado a un hombre que tenía la mano seca en el día de reposo en la sinagoga. Y ya este tema ha sido tratado 2 ocasiones atrás en el Evangelio de Lucas. Esto de el día de reposo. Para los judíos el día de reposo es un día para estar con el Señor, pero para los fariseos habían añadido una gran lista de reglas de las cosas que no se podían hacer en el día de reposo. Trabajar no se podía hacer, y cualquier tipo de acción o actividad que requiriera un trabajo era condenado por los fariseos. No era algo que Dios había dicho, sino era algo que ellos habían dicho. Y entonces están viendo la escena, y Jesús sabe que está siendo acechado, que está siendo observado, y entonces inmediatamente pregunta: ¿es lícito sanar a una persona en el día de reposo? ¿Es lícito? Me encanta que aun cuando es algo que está poniendo a prueba a Jesús o tentando a Jesús, el mismo Jesús tiene compasión por este hombre. Nadie está haciendo nada por él, pero Jesús tiene compasión por este hombre hidrópico. Y les hace esa pregunta: ¿es lícito? ¿Se permite sanar en el día de reposo? ¿Es permitido hacerlo? Y ellos no contestan. Dice en el verso 4: mas ellos callaron, ¿no? Y creo que en esta primera pregunta ellos no quisieron responder. Realmente no quisieron responder. Cualquier respuesta les hubiera puesto también en evidencia a ellos. Si hubieran dicho que sí, entonces iban a estar de acuerdo con lo que hacía Jesús. Si hubieran dicho que no, hubieran pasado como personas que no tienen compasión por esta persona. No quieren contestar, no quieren responder. Y entonces Jesús hace lo que Él hace. Y no es un hocus pocus, ¿sabes? No hay todo un drama en el momento, sino que el poder de Jesús fluye de tal manera que lo tomó, le sanó, le despidió. ¿Te fijas qué fácil es para Jesús tratar con una condición en el cuerpo de una persona? Ahí está, en 3 frases lo dice: tomándole, le sanó y le despidió. Ese hombre ya sale de la escena, y entonces Jesús les hace una pregunta a todos ellos y les dice: a ver, ¿quién de ustedes, si su asno, si su buey cae en un pozo, no lo van a sacar aunque sea día de reposo? Y sabes, en el verso 6 dice: y no le podían replicar a estas cosas. Es interesante. Primero no quieren contestar su primera pregunta, pero la segunda pregunta no la pueden contestar. No la pueden contestar. Cuando Dios te hace preguntas y la primera pregunta no la quieres contestar, cuidado, porque quizás la segunda pregunta no la vas a poder contestar. Los fariseos están ahí y ellos no pueden contestar. ¿Por qué no pueden contestar? Porque si contestan, reconocerían que están equivocados. Y sabes, reconocer que estás equivocado requiere de humildad. No reconocer tus errores es una muestra de orgullo o de soberbia. Y ese va a ser el tema que vamos a estar estudiando en esta porción: humildad frente a la soberbia o al orgullo. Y Jesús está poniéndolos en evidencia. Estos hombres, digámoslo así, su religión, sus reglas que ellos establecieron,
estaban por encima de cosas tan simples como el amor y la compasión. Un comentarista dice que el sentimiento que más se ve en Jesús en los evangelios es compasión. Él tenía compasión por las personas, amor. Y sí, la Biblia me dice, Dios es amor, su esencia es amor. Por eso aquel que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero aquel que puede amar es porque ha nacido de Dios, porque Dios en su esencia es amor y Él tiene compasión. Pero las reglas de estos hombres están por encima del amor. Esa es la gran diferencia entre la religión y Jesús. Jesús vino a amarnos. Por eso es lo que dice la Biblia. Esto es el amor, esto es lo que significa el amor, que Él nos amó a nosotros. Y las religiones son reglas, muchas veces establecidas para hacer diferencia entre personas, diferencia entre yo soy esto y tú eres aquello, ¿no? Y son reglas que nos llenan de orgullo y que nos van a hacer ciegos a las necesidades de otros. Cuando venimos a Jesús, Él lo que hace es abrirnos los ojos para ver las necesidades de los demás. Jesús muestra compasión y los desarma por completo. Les hace una pregunta que ellos ya no podían responder porque no quieren reconocer su error. ¿Sabes? Si el día de hoy estás aquí, quizás tengas que reconocer algo en tu vida, que tu orgullo no te impida reconocerlo. Deja que Jesús pueda mostrarte lo que eres. Quizás tu religión la has puesto por encima de la palabra de Dios o del mismo Dios, por encima del amor, de las cosas más simples. Pero es necesario reconocer que estamos equivocados. Muchas veces nosotros, cuando escuchamos acerca de Jesús, tenemos que reconocer que estamos equivocados. Tenemos que reconocer que hemos creído muchos engaños y mentiras. Cosas como, pero yo he sido bueno toda mi vida, ¿no? Y en ese momento te muerdes la lengua. Ay, perdón. Porque en realidad no es así. Pero cuesta reconocerlo. Porque si lo reconozco, me tengo que humillar y decir, he fallado. Sabes, Jesús viene el día de hoy a decirte, te amo. Y lo único que tienes que hacer es creer en mí. Y quizás esa simple frase pueda mover tu corazón, pero tu orgullo puede detenerte de recibir su amor y de creer en Él. Estos hombres están viendo a Jesús, están observándolo, le ponen una trampa, pero ellos mismos cayeron en su propia trampa. Y entonces Jesús les dice así, aún no se han sentado a comer, ¿no? Mira lo que dice en el verso 7. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: deja este lugar, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también el que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Empiezan a acomodarse en la cena, y Jesús tiene dos lecciones que dar: una a los invitados y otra al anfitrión. Así es que para todos hay, ¿no? Jesús quiere darte una lección el día de hoy.
ya sea que vengas invitado, ya sea que seas anfitrión, Dios tiene algo que decirte. Y Jesús da dos lecciones. Una primero para los invitados, los empieza a ver cómo se empiezan a acomodar en las mesas, quizás incluso se empujan para tomar el lugar de honor, para sentarse cerca del lugar de honor. Y entonces Jesús les dice esta enseñanza. O sea, les dice algo muy claro: cuando seas convidado, no te sientes en el primer lugar. Creo que Jesús nos conoce. ¿A poco no siempre queremos el primer lugar? Como seres humanos queremos ser reconocidos todo el tiempo. Queremos que nos vean, queremos que vean lo que somos, lo que hacemos, lo que tenemos o lo que no hacemos. Pero siempre queremos estar a la vista de todos y ser reconocidos. ¿A quién no le gusta una palmadita en la espalda y que digan: hey, órale, qué buen chico? ¿No? Siempre. Y Jesús nos conoce, y al ver la manera en que ellos comienzan a sentarse, lo identifica y les dice y les advierte: ¿sabes? Si tú quieres el primer lugar en la mesa, quizás llegue alguien más importante que tú. Y entonces cuando llegue esa persona que es más importante que tú, van a llegar a tocarte en el hombro: oye amigo, vete a sentar a otro lado porque llegó esta persona que es importante. Y dice: y con vergüenza te vayas a sentar en el último lugar. ¿Por qué en el último lugar? Porque mientras tú estabas peleando por el primer lugar, ya se sentaron en todos los lugares y ya nada más te quedó el último lugar. O quizás avergonzado digas: mejor me voy para allá, porque si me siento en otro lugar de en medio, quizás hasta me quiten de ahí. Jesús está revelando el corazón de la persona. ¿Cuáles son nuestras intenciones cuando buscamos un reconocimiento, cuando estamos frente a la vista de las demás personas? Entonces Jesús hace la recomendación: ¿sabes qué? Mejor, si eres convidado, siéntate en el último lugar. Y si eres importante, va a llegar el que te invitó y te va a decir: pero ¿cómo te sientas hasta acá, hasta atrás? Vente adelante. Y mientras estás siendo llevado a un lugar más arriba, dice: recibirás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Y entonces Jesús da el principio. Después de presentar estas dos imágenes, Jesús dice: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Sabes? Esta es una vieja lección. Esta es una vieja lección que ya Salomón había enseñado. Mira lo que dice en Proverbios capítulo 25 versos 6 y 7. Jesús no está enseñando algo nuevo en este momento. Jesús está recordando una vieja lección. ¿Sabes? Cuando de repente somos religiosos y hemos creado nuestra propia religión por encima del amor, se nos olvidan las viejas lecciones. En Proverbios 25 versos 6 y 7 dice: no te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga: ¿qué? Sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Es la misma lección. Salomón la está dando muchos siglos atrás, pero estos hombres parece que la olvidaron. Y cuando Jesús los ve peleando por su lugar, simplemente les recuerda esta vieja lección. ¿Sabes? Cuando estés frente al rey, no te sientes en el mejor lugar, puede llegar alguien más. Es mejor que te digan: sube acá. Y Jesús está diciendo eso, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, el principio lo da Jesús y ahí está: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En Proverbios también Salomón dice: antes de la caída está la soberbia. Antes de la caída está la soberbia. ¿La habían olvidado? ¿Habían olvidado la importancia de la humildad por encima del orgullo? Déjame decirte algo: ¿cuánta destrucción puede traer el orgullo? ¿Cuánta destrucción puede traer el orgullo? Muchas veces simplemente por orgullo nuestras familias se separan, nuestras familias se abandonan, nuestras familias, amigos se traicionan solamente por orgullo. Pero dice aquí que el final es terrible, porque aquel que se enaltece terminará siendo humillado.
Se revelará aquello que Jesús mismo dijo. Aquello que se hace a escondidas se dirá desde las azoteas. Aquello que se hace en lo oculto será expuesto a la verdad. Y entonces eres humillado. El orgullo puede traer tanto dolor. ¿Y por qué puede traer tanto dolor? Déjame decirlo así. Es que desde el principio, en el Edén, pudimos ver el engaño de Satanás. Y el engaño tenía que ver con orgullo. El mismo Satanás le dijo a la mujer: claro que no vas a morir. Si tú comes de la fruto de este árbol, serás como, ¿qué? Dios. Como Dios, ¿no? Me faltó el sonidito de la serpiente. Serás como Dios. ¿Sabes? Ese fue el engaño de Satanás. Eso fue lo que provocó la caída de Satanás, el orgullo. Y Jesús está viéndolo así, enfrente de sus ojos, el orgullo de las personas queriendo el primer lugar. Y Jesús le recuerda esta vieja lección. ¿Sabes? Mejor que te digan sube acá, que te humillen siendo bajado del lugar donde tú te sentaste. Y causa tanto dolor porque es el origen de la caída del hombre y del pecado. ¿Sabes? Si eres orgulloso, bienvenido al club. El ser humano es así. El ser humano siempre quiere reconocimiento. Pero Jesús nos está dando una vieja lección. Si tú te exaltas, serás humillado. Pero si te humillas, serás enaltecido. Cuidado, porque hay veces que puedo disfrazar mi orgullo en una falsa humildad. ¿Sabes? Ay, me senté hasta el final, hasta el último lugar para que me vean. Aquí estoy. Oh, wow, sí, claro, me voy para allá. ¿Sabes? Eso también es orgullo. Hay una falsa humildad que en realidad es orgullo. La caída del hombre viene por el orgullo, pero la solución del pecado viene por la humildad de uno, y ese es Jesús. En Filipenses capítulo 2 me describe a Jesús cómo se humilló por nosotros. Jesús no está dando una lección que él no haya vivido. El mismo Jesús en medio de esa mesa era el creador del universo mezclándose con su creación. En Filipenses 2 verso 5 nos describe la mente del Señor Jesús, el sentir de Jesús, diciendo que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es el creador del universo, a quien todo le obedece, haciéndose obediente, humillándose hasta el punto de la muerte, y la muerte de cruz, la muerte más indigna que el ser humano podría haber sufrido. Y cuando hizo esto, mira lo que dice el verso 9, porque la lección es esta: aquel que se humilla será enaltecido. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús ni siquiera lo hizo para su propia gloria, lo hizo para la gloria de Dios. Se humilló y fue enaltecido. Y eso es lo que le está diciendo y enseñando a estas personas. ¿Sabes? La Biblia dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y sé que este tema de orgullo y humildad puede provocar ansiedad en nuestras vidas, pero Pedro dice, justo después de haber dicho eso, dice: echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. No te preocupes. La enseñanza de Jesús en este momento tiene una implicación incluso eterna. Eternamente así será. El que se enaltece será humillado, pero el que se humilla ante Dios será enaltecido. Esa es una lección para los invitados. Pero ahí está el anfitrión, y Jesús tiene algo que decir al anfitrión.
El anfitrión empieza a ver Jesús alrededor y se da cuenta que el anfitrión ha invitado a sus amigos, a sus vecinos ricos, a sus parientes. No hay nadie en esta mesa que no pueda regresarle el favor al anfitrión. Y Jesús lo observa y le dice: sabes, cuando hagas un banquete, no invites a aquellos que puedan regresarte ese favor o esa atención, aquel que pueda pagar un banquete para que tú asistas. Mejor invita y hace una lista, dice: a los pobres, mancos, cojos y ciegos. Aquel que no puede regresarte o recompensarte absolutamente nada. Pero no quiere decir que no vaya a haber recompensa si tú atiendes las necesidades de los más desvalidos, de los más débiles, indefensos. Sino que Jesús dice: se te recompensará en la resurrección de los justos. Jesús quiere darle una lección al anfitrión, pero también a todos nosotros, como ya lo hizo con los invitados y con nosotros. Esta semana pasada no estuve el domingo por acá, estuve en Ensenada, ¿no? Ensenada, Baja California. Fuimos a visitar la iglesia de Horizonte, Ensenada, con el pastor Jonathan Domingo, un jovencito de 26 años, pastor de una iglesia ahí, hijo de Juan Domingo, un hombre de Dios. Y fuimos a hacer un concierto. Pero antes de ir a hacer el concierto, en la carretera de Tijuana a Ensenada, pasamos por un lugar que tienen ahí, que es el Instituto Bíblico de Ensenada, pero también a un lado está el orfanato, un orfanato que le llaman Casa Horizonte. Esta Casa Horizonte fue un impacto para todos los que visitamos ese lugar el sábado pasado, porque pudimos ver personas amando al más desprotegido. Reciben a niños que han sido lastimados por sus papás. Cuando yo pregunté dónde están sus papás, me dijeron: están en la cárcel. Imagínate lo que les hicieron para que sus papás estén en la cárcel. Muchos de ellos necesitan operaciones. Uno de ellos fue golpeado tan brutalmente por sus papás que está completamente paralizado, no tiene ninguna función en su cuerpo, está vivo, pero está apagado, digámoslo así, no se puede mover, no hace nada. Y cuando yo vi eso, pude ver esto, ¿sabes? Están ayudando a aquel que no puede regresar el favor. ¿Cómo podría regresar ese favor ese niño? ¿Cómo podría regresar un favor o regresar esta atención que tienen con él? Ninguna. Y esto es interesante, porque los que fuimos a esa casa este sábado pasado, Dios nos enseñó algo. Pudimos ver más allá de simplemente las personas que están ayudando a estos niños. Pudimos vernos a nosotros mismos, porque no es precisamente eso lo que hizo Dios: amar a lo más vil y lo más menospreciado, lo más débil, amar a aquel que es un pecador sucio, apestoso, lleno de pecado, por cierto, también lleno de soberbia. Y cómo Él nos amó, no esperando nada de nosotros, porque Él ya nos amó en la cruz del Calvario. Él entregó todo, su vida, su cuerpo, derramó su sangre por gente así. Amén. ¿Alguien se reconoce ahí entre estas personas? ¿No es increíble? Dios recogió a esos para hacerlos sus hijos, ¿no? Y habría manera de regresarle el favor. Aquel que ha sido tocado por Dios, reconociendo su condición y reconociendo a Dios, podría sentirse así, decir: Señor, ¿con qué te pago esto? No podría responder a lo que tú me has dado. Lo decíamos al principio, ¿recuerdas? Él levanta al pobre del muladar, Él lo levanta de la basura. ¿Qué podría tener, qué valor podría tener algo que está en la basura? Que es desperdicio, que está destinado para ir al basurero, pero Jesús se adentra a ese lugar y nos saca de ese lugar y dice: y nos hace sentar en los lugares
junto a los príncipes de su pueblo. La Biblia me dice que Él nos ha hecho sentar en los lugares celestiales, y ahí está sentado en esos lugares celestiales y dices: ¿cómo, Señor? ¿Cómo podría regresarte este favor? ¿Cómo podría regresar lo que tú has hecho por mí? En Lucas capítulo 5 versículo 31, Jesús lo dice claramente cuando llama a Mateo, a Leví, y Leví lo invita a su casa, y los demás ven cómo Jesús se sienta con la escoria de la ciudad. Y Jesús dice: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús vino a llamar a pecadores, aquellos que sus buenas obras no honran a Dios. Jesús está dando una lección. Este anfitrión, Jesús es un anfitrión y quiere llevarte a casa. En el momento de esta tensión, porque los invitados ya están así de: entonces, ¿me siento aquí o no me siento aquí? Y el anfitrión está así como: ok, invité a las personas equivocadas, ¿no? En medio de esta tensión, uno se levanta y dice esto, verso 15: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, ¿no? Y es un poco de romper el hielo, ¿sabes? Pues hay tensión, el anfitrión, los invitados están incómodos, pero oye, ¿no será increíble? Allá en el reino de Dios vamos a comer pan, ¿no es increíble? ¿No? Y trata de librar esa tensión. Quizás este hombre pudo haberlo hecho de gozo, ¿no? En humildad, ¿sabes? Un día voy a estar comiendo pan en el reino de Dios. Quizás por soberbia: ahí estaré yo, o sea, ¿cómo no voy a estar yo? Mira lo que soy, mira lo que he hecho, voy a estar en el reino de Dios comiendo pan. Pero Jesús aprovecha esta interrupción para dar una lección que no libera la tensión, creo que la aumenta aún más. Verso 16: entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Dice: y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. En esa época se hacía la invitación con tiempo. Sabes que separa la fecha: tal día voy a hacer un banquete en mi casa. Y las personas que fueron invitadas le dijeron: claro, ahí voy a estar, ya separé la fecha. Pero no sabían exactamente a qué hora iba a ser el banquete. El día en que estaba ya todo preparado para la cena, entonces el anfitrión mandaba a su siervo y les decía: ahora sí ve a decirles a todos que se vengan, porque ya está todo preparado. Entonces recibían prácticamente dos invitaciones: una invitación meses antes, semanas antes, y otra invitación ya prácticamente el llamado: sabes que ya está todo preparado, vénganse, vamos a comer. Y eso es lo que está sucediendo. Pero en el verso 18 dice algo muy interesante: todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme, por tanto no puedo ir. ¿Sabes? Los leímos muy sencillo, pero si te pones a analizarlos un poco más, son excusas, déjame utilizar esta palabra, chafas. O sea, ¿quién compra una hacienda y luego la va a ver? ¿A poco tú comprarías una casa y después de comprarla le dices: es que tengo que ir a ver la casa? Es ilógico. El otro es peor, ¿no? He hecho una inversión en mi empresa, he comprado 5 bueyes, voy a probarlos. ¿Qué no los pruebas antes de comprarlos? Realmente o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo compras sin ver? ¿Cómo compras sin probar? O sea, en realidad lo que están diciendo es: no quiero ir, no tengo ganas de ir. Y sabes, muchas veces decimos sí al principio, cuando nos invitan. ¿Sabes? Tal día voy a hacer una fiesta. Sí, claro. Cuando llega la hora, nah. Y muchas veces decimos sí, pero ni sincero es, ni creemos en realidad. Déjame hacer una analogía en este momento, porque muchas veces nosotros venimos a la iglesia y decimos: sí, va, sí. ¿Y no quieres recibir a Cristo como tu Señor? Sí.
Él te quiere dar vida eterna. Sí, va, ¿no? Perdona tus pecados. Sí, claro. Pero cuando llega el momento donde tu fe es probada, entonces como que, mejor no. Próxima semana veremos el costo de ser un discípulo y qué importante es considerar el costo de seguir a Jesús. Pero a veces hacemos eso. De repente cuando ya te dicen, hey, vamos, ¿estás listo? Sabes, Jesús te quiere dar vida eterna, vida más allá de la muerte. Y de repente estás en la oficina del doctor y el doctor te dice, la enfermedad que tienes es mortal, ¿no? Y tú dices, ay caray, vamos. ¿Cómo que vamos? No es precisamente eso como Dios diciéndote, hey, ven a casa, tú ya tienes vida en mí. ¿Sabes? De repente saltamos y decimos sí, pero en realidad ni siquiera queremos decir sí, ni siquiera queremos ir. Y estos hombres ponen excusas como estas. El otro, me acabo de casar, ¿no? Y dices, pues tráete a tu esposa, ¿no? O sea, tan simple como eso, tráete a tu esposa y ven a cenar. En realidad todos estos ponían excusas así, ponían excusas chafas, digámoslo así. Y entonces es informado el Señor de la casa. Mira lo que dice el verso 21. Vino el siervo, hizo saber estas cosas, Señor. ¿Qué cosas? Pues que nadie quiere venir. Ya está todo preparado, todo listo, la comida puesta en la mesa, pero no quieren venir. Y mira la reacción del Señor, dice en el verso 21. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, aún hay lugar. Y dice, pues entonces vete a los caminos y a los vallados y fuérzalos a entrar para que ¿qué dice? Llene mi casa. Este hombre quiere llenar su casa. Quiere llenar su casa. Pero aquellos a los que invitó no quieren venir. Y manda al siervo. ¿Te das cuenta que dice siervo? No dice a sus siervos. Algunos ven en este siervo el papel del Espíritu Santo en la vida de todo ser humano. Solamente el Espíritu Santo nos puede traer a casa, nos puede traer convenciéndonos de pecado, de juicio y de justicia y guiándonos a toda verdad. Pero este hombre dice, se enojó. Dices, Jesús es evidente que esta historia la está relacionando con la historia de la salvación y de su reino. Porque este hombre gritó, bienaventurado aquel que come pan en el reino de Dios. Y dice, ok, ¿quieres saber acerca del reino de Dios? Se están lanzando invitaciones, pero nadie quiere venir. Todos ponen excusas. Pero mi siervo lo voy a mandar a las calles. Oh, me encanta esto. A las plazas. Y va a traer a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Veo esta lista y veo solamente personas que no pueden venir por sí solos, que no pueden ofrecer nada. Un pobre es aquel que no tiene recursos. Un manco es aquel que no puede hacer nada. Le tienen que dar de comer incluso en la boca porque ni siquiera él se puede alimentar. Un cojo no puede venir, no puede ir caminando hasta este lugar. Un ciego, pues menos, ¿no? Alguien tiene que agarrarlo de la mano y poder llevarlo al lugar. Y dice que el siervo trajo a todos estos. Y cuando llega con el señor de la casa, con el padre de familia, dice, ya traje a todos y aún hay lugar. Dice, pues entonces vete a los caminos y a los vallados, porque hay gente que no está en las calles y en las plazas, está en los caminos y vallados. Ve por ellos y dice, y fuérzalos a entrar. Interesante frase, fuérzalos a entrar. O sea, a la fuerza. Tristemente, este versículo ha sido mal interpretado a lo largo de nuestra historia, y muchos momentos de violencia de la iglesia han surgido a partir de eso. Fuérzalos a entrar, tortúralos hasta que digan Jesús es el Señor. Y dices, ¿en serio? Es una mala interpretación de este versículo. Fuérzalos a entrar quiere decir
¿Qué pobre se va a sentir cómodo en un banquete? ¿Qué manco va a querer ir a un banquete donde hay comida y no puede comer y tiene que sentarse a alguien a su lado para darle de comer? ¿Qué ciego va a poder llegar a ese lugar? ¿Sabes lo que Jesús está diciendo en este momento? Es que todos ellos se van a sentir indignos de estar en este lugar. Así es que fuérzalos a entrar. Hazles saber que esto es para ellos y que sí pueden estar en este lugar. Es así como lo podemos ver. ¿No es así todos aquellos que hemos aceptado la invitación de venir a Jesús y que nos sentimos indignos y decimos, ¿en serio me invitaron a mí? ¿En serio me está llamando a mí? Creo que se equivocaron. Creo que venían por el vecino. ¿Sabes? Mefiboset, cuando es llamado por David para hacer misericordia por amor a Jonatán, su historia está en 2 de Samuel capítulo 7, la puedes leer ahí. Mefiboset, cuando llega a la presencia de David, David le dice, ¿sabes qué? Todo lo que le pertenecía a tu padre, a Saúl, será tuyo, todo será tuyo, ¿no? Y tú te vas a sentar a mi mesa como un hijo del rey todos los días. ¿Sabes lo que dice Mefiboset? Mefiboset dice, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Cómo te fijaste en mí? Fuérzalos a entrar. Si no cargan a Mefiboset y lo llevan a la mesa todos los días, él no podría ir. Fuérzalos a entrar. ¿Te acuerdas de Pedro? Ahí está en esta pesca milagrosa. Toda la noche pasó y nunca pescó nada. Y Jesús le dice, boga mar adentro, tira la red. Y él tira la red y se llena de peces. Tiene que gritarle a otros botes alrededor para que puedan ayudarles. El ras del agua ya estaba al ras de la barca. Y en ese momento se da cuenta quién es Jesús. Y voltea a ver a Jesús y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Fuérzalos a entrar, porque se van a sentir indignos. No van a poder creerlo, que todo esto es para ellos. ¿Quién quiere una comida como estas? Jesús pareciera como que remueve primero, ¿no?, la tierra dura y el corazón endurecido de las personas para que pueda caer la semilla en el lugar correcto. Y lo primero que les dijo fue, ¿no te acuerdas de la vieja lección? ¿No te acuerdas de eso? Muchos de los que estamos aquí construimos nuestro sistema de creencias, construimos nuestra religión a través de muchas tradiciones. Pero ¿no te acuerdas que de niño dijeron que Jesús murió por ti en la cruz del Calvario para darte vida eterna? ¿No te acuerdas de esa vieja lección? Cuando te dijeron que eras pecador y que necesitabas un Salvador. Es una vieja lección que quizás escuchaste muchos años atrás, pero después te creíste tu religión y tus creencias de no, eres bueno, eres una víctima de las circunstancias, fue lo que te hicieron lo que ahora eres. La culpa es de alguien más, pero se te olvidó esa vieja lección. ¿Sabes? Si te pregunta el Señor el día de hoy, no te quedes sin responder. Mejor reconoce cuál es tu condición. ¿Sabes? Si has sido orgulloso, si has estado enaltecido todo este tiempo, ¿ya te cansaste? ¿O estás a punto de cansarte? Porque nadie puede sostener ese estilo de vida, ese orgullo y esa soberbia. Porque la lección es clara: si tú sigues en eso, vas a ser humillado. Quizás es por eso que estás aquí, porque todo lo que tú creías que eras, no lo eres, y todo se te acabó. Como eso, construiste un castillo de naipes y un viento se acabó con todo. Si eres soberbio, Dios te va a humillar. Mejor humíllate y deja que Él te enaltezca. ¿Sabes? Déjate, voltea a verte.
El anfitrión tenía que invitar a precisamente estos, a los pobres, mancos, cojos y ciegos. Y date cuenta cómo así es nuestra condición. Cómo en realidad no hay ningún recurso espiritual para estar delante de Dios en nosotros. Cómo no hay nada que podamos hacer con nuestras manos para agradarle a Él. Cómo ni siquiera hay forma de que caminemos hacia Él. Cómo ni siquiera vemos y has estado ciego todo este tiempo. Y escucha cómo Jesús ha invitado a muchas personas, pero muchos ponen excusas, chafas, pero excusas. Y deja ver cómo el Espíritu Santo el día de hoy está viniendo a tu vida y te está diciendo: ven. Y quizás tú te sientas diciendo: pero yo, pero si yo he hecho todo esto y he vivido así, he pecado, no lo merezco. Deja que Él te cargue y te lleve y te fuerce a entrar, porque escúchame bien, todavía hay lugar. Todavía hay lugar. Y sabes, Dios quiere llenar su casa. El banquete está ahí. Ahí está el banquete. La Biblia me habla de las bodas del Cordero. Un día Jesús vendrá por su iglesia, y Él como el esposo, la iglesia como su novia, vestida de lino fino, se unirán para estar para siempre con Él. Y el banquete ahí está. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le da la potestad de ser hechos hijos de Dios, parte de su familia. Quizás te sientas como Mefiboset: Señor, soy un perro muerto, ¿cómo puedes fijarte en mí? Quizás te sientas como Pedro: Señor, apártate de mí, no te convengo porque soy un pecador. Pero deja que Él pueda el día de hoy lavarte, limpiarte. Lo único que tienes que hacer es aceptar la invitación, porque Él te está invitando. Hay lugar en mi casa y pretendo llenarla. Necesitas humillarte y necesitas reconocer que eres pobre, ciego, manco, cojo, y que no hay nada en ti que pueda llevarte a la presencia de Dios. Déjame decirte una cosa: Jesucristo en la cruz del Calvario, siendo el Hijo de Dios, murió por tus pecados, para limpiarte, para entonces hacerte su hijo. Jesús en la cruz pagó nuestros pecados, murió y resucitó al tercer día, mostrando que su pago fue aceptado, que su pago fue completo. Jesús mismo dijo en la cruz: consumado es, pagado por completo, he liquidado la deuda que tienen contra mí. Jesús está el día de hoy estirando hacia ti. Su Espíritu ha sido enviado para convencerte de pecado, de juicio y de justicia. Y al principio te vas a sentir mal y vas a decir: no puede ser. Pero déjate cargar por el Señor y ser unido a su familia. Sabes, Él te ama. Él te ama y dio su vida por ti. ¿Te acuerdas de la vieja lección?